Todos muy bienvenidos a su programa Leer para Crecer. Como les venía comentando, el tema de hoy es algo que nos llena de gozo, de felicidad cuando lo disfrutamos y lo aceptamos en nuestras vidas, ¿cierto? Podemos ver que Cristo Jesús siempre está en nuestras vidas y Él está queriendo que nosotros le entreguemos nuestro corazón, que le entreguemos nuestro entendimiento para que Él pueda obrar y podamos disfrutar, podamos llegar a la plenitud del gozo que es en Cristo Jesús. El tema para hoy quisiera que lo tuviéramos muy presente y es acerca de una vida que teníamos antes, que creíamos que estábamos haciendo las cosas bien, a una conversión haciendo las cosas bien, haciendo las cosas como Dios desea que nosotros las hagamos. Aquí encontramos en Gálatas 2:20 unas palabras que el apóstol Pablo dejó escritas para que usted y yo las podamos atesorar y las podamos poner en práctica. Y nos dice de la siguiente manera, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Conocemos la historia del apóstol Pablo, de quien era un joven estudioso, un joven erudito criado a los pies de Gamaliel, que nos llevaba a cabo estudios bastante avanzados para su época y vivía allí estudiando en el Sanedrín con un sacerdote que tenía mucho reconocimiento, y ese era el sacerdote que le enseñaba a él, y su nombre era Gamaliel. Gamaliel instruyó a Pablo en todo lo que se debía enseñar acerca de las escrituras. Y Pablo era un hombre celoso de las escrituras, y él no permitía que se hicieran herejías o que se dijera algo diferente a lo que él enseñaba y lo que él había aprendido. Entonces, dice que él, ya siendo un poco más adulto, toma en sí un poder y se le es dado que vaya a una ciudad llamada Damasco para que allí azote y ponga a preso a cualquier persona que él creía que estaban haciendo herejías. Y esa herejía eran esas personas que creían fielmente que Cristo había resucitado, que Cristo había ascendido al cielo y que Él había muerto en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Entonces, ese era lo que Pablo no concedía en su mente y en su corazón, porque lo que le habían enseñado era diferente. Pero un día, yendo por ese camino hacia Damasco, dice que iba con las intenciones de ponerle fin a todo ser que se llamara cristiano. Y entonces, allí, y yendo por ese camino, le sucede algo maravilloso a Pablo, que aunque físicamente no era muy agradable, porque vemos de que cuando él iba por el camino hacia Damasco, él cae del caballo por una luz que le ilumina su vida, que resplandece ante él, y él cae del caballo como muerto. Pero entonces, maravillosas palabras las que Pablo dice en este momento. Dice, Jesús le dice: ¿y quién eres? ¿Y qué quieres que hagas? Entonces Pablo le dijo: yo quiero hacer tu voluntad. Dime lo que quieras que yo haga y lo haré. Entonces Jesús le dice: yo soy a quien tú persigues. Yo soy esa persona a quien tú deseas que no se hable más de ella. Pero tú serás de hoy en adelante una persona que va a hablar de mí y va a tener que dar testimonio de lo que ha vivido conmigo. Entonces, he allí ese texto tan maravilloso cuando dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
De ese momento en adelante, Pablo deja de ser un perseguidor de Cristo Jesús para ser un proclamador de Cristo Jesús, para ser un servidor de ese ser que había llegado a su vida y la había cambiado completamente. Pablo encuentra en Cristo Jesús esa persona que él había estado buscando durante toda su vida, porque Pablo creía que lo que él hacía estaba correctamente y que lo que él hacía era porque Dios le había ordenado hacerlo. Pero entonces vemos de que muchas veces podemos estar haciendo las cosas a nuestra manera, creyendo que está bien, pero no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y entonces Jesús le da una profecía y dice: ve a casa de Ananías y quédate allí, y allí se te dirá lo que tú has de hacer. Y se va, se queda allí. Y Dios manda a un profeta y le dice: ve a casa del curtidor. Allí hay un hombre llamado Saulo de Tarso, que está orando. Y él ha visto en una visión que llega a él un hombre, pone su mano sobre sus ojos y él volverá a ver nuevamente. Y entonces allí Pablo acepta en su vida esa conversión, que es dejar de hacer las cosas a mi manera, como yo quiero, como a mí me parece que está bien, y comenzar a servir a Cristo Jesús, a proclamar ese evangelio. Y vemos que de ahí en adelante el apóstol Pablo anduvo por todo Corintio, Galacia, Éfeso, Roma, Filipos, y por todos los pueblos y ciudades donde él se pasó, predicando y anunciando el evangelio y enseñándole a la gente de quién era Cristo Jesús y de qué manera él había entendido y había comprendido la forma de servirle a Cristo y de que ya Cristo viviera en su vida. Y eso es lo que tú y yo debemos de permitir, que Cristo Jesús viva en mí, que lo podamos proclamar, hablarle a otras personas de ese mensaje que Cristo Jesús ha puesto en tu vida y en mi vida. Porque Cristo Jesús se dijo: y por todo el mundo, predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Tú y yo debemos de, así como el apóstol Pablo, seguir ese decálogo que él nos dejó y predicar el evangelio para que un día no muy tarde podamos ver venir a Cristo en las nubes de los cielos. Que Dios nos ayude, nos bendiga y permitamos que la conversión venga a nuestras vidas y la podamos vivir y que Cristo viva en nosotros. Que Dios nos bendiga.